Amigos, familia, pandilla Ripsider, yo soy Trent. Como podrán ver, seguimos aquí con el señor Andrés. Gracias por seguirnos, gracias por ver este nuevo video. Comenzamos. Como ya se lo habíamos dicho en un video anterior, pandilla, estamos aquí con el señor Andrés, el cual tiene dos acuarios impresionantes. Aquí a mis espaldas está el primero. Bueno, y el colado de Jorgito, como siempre. Que hasta ahorita, digo, sin que nos spoilees esta parte, Jorgito, ¿cómo has visto el de aquí atrás? ¿Qué te pareció? Lo impresionante son la magnitud de lo grande que son los corales. O sea, realmente son corales grandísimos. Realmente, o sea, son cosas así. O sea, en serio, estoy impresionado. Realmente estoy boca abierta. Estamos anonadados. Pero como ya les habíamos dicho, pandilla, estos dos acuarios merecen su video cada uno. Si este les gustó, Jorgito, tú no. Move it, para que la pandilla vea. Eso, si este les gustó, pues vamos a conocer este otro acuario. Vénganse. ¿Vieron, pandilla? ¿Vieron cómo aquí ya subimos de nivel? El de allá eran, pues sí, corales complicados, platos bonitos, pero bueno, este ya son acróporas. Estamos hablando de otro nivel, de otro tipo de mantenimiento. Bueno, eso creo yo. Vamos a ver con qué sorpresa nos tiene el señor Andrés. Primero que nada, señor Andrés, nuevamente, muchas gracias. Bienvenido nuevamente aquí a Pandilla Ripsider. Cuéntenos un poquito ahora cómo surge este otro acuario, cómo se dio, por qué llegó aquí. De hecho, yo tenía acróporas en mi otra pecera, Okay. pero me pareció un poquito, no complicado, ¿no? Pero sí no es la misma iluminación, no es la misma corriente, parámetros. Yo me di cuenta que no es lo mismo, entonces tuve la oportunidad y decidí en darle otro giro a las acróporas con otro tipo de iluminación, otro tipo de aditivos, para ver en realidad qué pasaba, qué cambios tenía de allá a acá. Y creo que sí he visto muchos cambios. Pues para ver las colonias que tiene aquí, quiere decir que los cambios fueron positivos, pero siendo muy concisos y diciéndole a la pandilla, ¿cree que estos corales sean como para aficionados que van empezando, jefe? No, realmente no creo, porque sería gastos que no, y mataríamos animalitos, y creo que eso no. Correcto, eso que menciona es muy cierto. Es lo que por lo menos aquí siempre se les dice, no son juguetes, hay que saberlos cuidar.
Y bueno, a grandes rasgos, ¿cuál ha sido lo más difícil que usted ha tenido que pasar o llevar? Que diga, ay, no puede ser en este acuario a diferencia del de allá atrás. En este acuario yo tuve muchos problemas cuando lo inicié. Tuve fosfatos, se me fueron hasta arriba, nitratos se me fueron hasta arriba. Entonces mis colonias, bueno, no mis colonias, los frac que tenía todavía se empezaron a deteriorar. Entonces ahí sí tuve mucho problema y sí batallé mucho. Después de eso, pues hay que leer un poquito para tratar de encontrar el balance entre uno y otro. Entonces me puse a leer y consejos de otros amigos que tienen acróporas. Pues de ahí de todo un poquito empezó a surgir pues esto. ¿Nos podría enseñar qué es lo que usted tiene para mantener este acuario al 100? Y que nos explique más o menos diferencias en iluminación, en qué sé yo, que requiera que no requiera aquel. Ok. Sí, vénganse, pandilla, acompáñenme. Pues primero que nada, pandilla, empezamos con el sistema de iluminación. Cuéntenos aquí qué es lo que tiene, mi querido señor Andrés. Aquí tengo una lámpara que mandé a hacer con puro LED CRI. Trae aproximadamente 75 LED CRI y trae 12 de 10 watts en Blue Royal. Y tengo otra barra de complemento con 16 LED de 10 watts para complementar la iluminación. Okay, pero siguen siendo lámparas, Siguen siendo pues, lámparas hechas, por así llamarlo, ¿no? Exacto. Que no es de renombre una marca. Exacto, Ok. no es una marca en especial. Ok. Simplemente yo quise probar realmente si esto me funcionaba y me ha funcionado. Digo, lo estamos viendo con sus acróporas y su crecimiento, ¿no? A diferencia de estas lámparas a la que tienen la primera acuario que nos mostró, ¿qué sería lo diferente? Aquí los LED. Los LEDs. Los LED tienen mucho que ver porque es mucho calor el que presenta. Ajá. Y alcanza más profundidad. Ok. Entonces, los CRI, Ok. exacto. Eso es es la diferencia de allá, porque allá son de 3 normales. ¿Un aproximado de cuánto se gastó usted, señor Andrés, en estas lámparas? En estas lámparas me gasté fueron como 6,000 pesos En estas dos. en estas lámparas, sí. Ok. ¿Cuánto mide este acuario, señor? Tanto de alto como de largo. Este acuario tiene 1 metro por 40 por 60 de alto. Ok, entonces la potencia que da el CRI hasta abajo, pues sí es considerable para que llegue hasta el sustrato y que mantenga todos los corales. Vean qué bonito abren todos. Y por crecimiento, pues no hablamos, vean nada más. Están impresionantes. De aquí, ¿cuál es su acrópora más longeva que tiene usted, señor Andrés? La Fronky. Esta fue la primera que entró aquí. Esta fue la primera. Ya existe. ¿Cuánto tiempo de montado tiene, señor Andrés? 2 años. 2 años. Dos En años. 2 años ha adquirido En todo 2 esto. años, sí. Ok. Y de las acróporas que aquí tiene, ¿cuál ha sido usted la que vea más complicada, más rejega, más payasona? Híjole, la más que me ha salido más payasona es una pimpaleta que me ha costado mucho trabajo empezarle a sacar el color, pero parece que ahí va. ¿Cuál es Parece que ahí va. Esta de aquí. Ese fracillo. Ajá. Pues esta es la que le está dando dolores de cabeza al señor Andrés, pero como dice, tiene color, solo es cuestión, yo creo que se adapte un poco más. Son piezas un poco más complicadas. Vemos acróporas, vemos bueno, aquí también vemos otros platitos, seriatóporas, esta de aquí, ¿cómo se llama? Las confundo Milka. mucho. Es una milka. Aquí por lo regular va más de acróporas, ¿no? Pero pues sí tiene variedad también. Miren, aquí podemos ver Soas, los Mary Jane, podemos ver Yodas, podemos ver Victoria's Secret, unas Magician, Gatorade, Rastas, Fruit Loops. Estas, si no me estoy mal, que me corrija el señor, son las Final Fantasy, ¿verdad, jefe? Ajá. Aquí vemos estas, yo tengo de estas, solo sé que son Jason Fox, pero no me sé el nombre. Si alguien nos puede compartir aquí en los comentarios
cuál es el ID, se los agradecería muchísimo. Podemos ver Otter Chaos, podemos ver Gobstopper, una Pectinia Space Invader. Vean nada más cómo hablan los tentaculísimos, abusados los que tengan esta, así como el señor Andrés los tiene un poco alejado de todo porque son sumamente agresivas, te podrían quemar algún coral que tengan cerca con esos tentáculos, pandilla, mucho cuidado con eso. Pues este es su acuario, ya nos enseñó su LED. Aquí, ¿qué generadores de olas ocupa? Ahí señor? tengo un RW8 Ajá. Gebao y un Coralia. Ese es un básico, ¿verdad? Sí, básico. Ok, también aquí veamos, no ocupa como que podríamos decir término medio, ¿no, jefe? Ujú, Es sí, un término medio, a lo mejor él está metiendo más al SOM, el cual vamos a conocer. Vénganse para allá. Y ahora sí, mi querido señor Andrés, ¿nos puede mostrar lo que tiene aquí adentro de esta caja oscura? Vamos a ver qué tiene en el zoom, vénganse. Este es el sistema de filtrado que tiene para mantener las acróporas. Vamos a ver en qué cambia. Primero que nada, ya vi otra vez un monstrísimo de skimmer, pero paso por paso. Primero, en su bajada, ¿cómo está complementada, señor Andrés? Mi bajada está complementada por el calcetín y roca. Ok. Es lo único que hay. En la bajada. Pasa por más roca. Ok. Y en la tercera tengo alga chaeto con caulerpa Ok, y un scrubber, ¿verdad? y un scrubber. Ok. Pregunta, ¿usted deja todo el día prendido el scrubber con el alga chaeto o ahorita la prendiera más para que la pandilla pudiera verlo? Ahorita sí la prendí porque normalmente lo tengo apagado, lo prendo un día sí y un día no. Ok, perfecto. Pero usted todo lo deja todo el día. Sí. Porque hay muchos que dicen que el alga chaeto o scrubber se prende cuando se apaga el acuario. Ajá. Usted lo prende un día completo y un día no. Sí. Ok, perfecto. Ese es otro tip, pandilla. Después pasa para donde está el skimmer, el tamaño de skimmer, que Santo Claus. Santo Claus. ¿Qué tipo de skimmer es? Es un Rea Octopus para 1000 litros. ¿Qué capacidad tiene su acuario, señor Andrés? Son 320 en el tanque principal y abajo hay como unos 60 litros. Ok, se preguntarán, bueno, ¿y por qué metí uno de 1000 litros? Porque como pueden ver, y vuelvo a reiterar, este tipo de corales son súper exigentes, son súper payasos. Ahora sí que en cautiverio, porque es muy curioso, las acróporas en el mar son súper fáciles de mantener y en cautiverio son súper payasas. Entonces, pues aquí, como repito, los corales también son peces. Pues vean nada más cuánta popó, cuánta pipí hay en el agua. Y pues para tener esta calidad necesitamos algo que esté un poco sobrado para que sea óptima la calidad tanto para coral, para los peces y para el agua. Un aproximado del precio de este skimmer, mi querido señor Andrés, ¿cuánto Este es? skimmer lo vi yo apenas en 7500, me parece. 7,500. Bueno, a diferencia del de allá, pues sí es una gran ahorro, pero sigue siendo de la misma gama, solo que pues este acuario de atrás es más grande, pues se requería algo mucho más grande. Y su bomba de subida, ¿esta qué bomba es, señor? Es una bomba, una Resun. Esa es de las más casuales, pero comentan que son de las guerreras, ¿verdad, Sí, jefe? no, esas bombas son buenísimas, no tengo problema. ¿Cuánto tiempo tiene con esta bomba? Esa bomba desde que lo puse, 2 años. 2 años, Sí, y sin problema. sin problema. Ok, también, pandilla, para los que quieren algo un poco más económico pero de excelente calidad, inclusive todos los de la vieja escuela, que creo que el señor Andrés ya sería parte de ella, que tiene 20 años en esto, se los está diciendo, una Resun es una muy buena inversión para su acuario, ¿verdad, señor Sí, la Andrés? verdad que sí. Y pues terminamos con su, igual que allá, la separación para el autorrellenado, que aquí nuevamente atrás se ve el sensor para que funcione. Y bueno, vamos ahorita con las preguntas del millón. Ya vimos un poco su acuario. ¿Cómo es que mantiene esto? ¿Qué mantenimiento le da a este acuario, señor Andrés? Pues yo realmente a ninguna le hago cambio de agua. ¿Ok? A ninguna. Yo solo adito
y su limpieza de vidrios, lavar el skimmer, checar el alga nada más, podarla. Ok. Ese es todo mi mantenimiento que yo doy. ¿Eso aproximadamente cada cuánto se lo da? Yo el skimmer cada 8 días lo limpio. Ok. Cada 8 días lo limpio. La limpieza de vidrios, pues casi diario paso y le doy una pasadita. Ok. Nada más, eso es todo. Y adito, pues diario. A diferencia de la otra pecera que nos mostró, ¿qué parámetros maneja en esta? En esta yo manejo nitratos en 0.5, fosfatos en 0.3, alcalinidad la manejo en 7.5, calcio la manejo en 450, perdón, y 1400 el magnesio. Pues hay un poquito de diferencia con las de allá, ¿verdad? Sí. Pero bueno, aquí estamos hablando de acróporas. Y para la pandilla que esté interesada, jefe, ¿con qué productos usted hace sus mediciones? ¿Usa alguna marca en particular? ¿Algo que le quiera recomendar a la pandilla que use? Yo uso puro Salifer. Salifer. Son los test que uso, Salifer. ¿Y usted cada cuánto? Bueno, ahorita ya veo que tiene dosificadora, pues creo que Sí. ya no hace tan constante el chequeo. O si sí, ¿cada cuándo lo hace? Cada 15 días Cada checo 15 que días. los parámetros estén donde yo quiero. Si se mueven, a lo mejor se mueve un punto, no mucho, Ok. pero sí los mantiene muy bien. Ya nada más usted con la dosificadora hace Sí, los cambios ya nada más pertinentes. relleno mis contenedores y ya, hasta Sin ahí. problema. Entonces, ya lo dijo pandilla, esa es la forma de mantenimiento que tiene el señor Andrés en su acuario. Muéstrale a la pandilla, señor Andrés, por favor, ¿qué tiene atrás de ese refrigerador, como le llama su esposa, verdad? Sí. Cuéntele la adaptación que le hizo a su acuario aquí. Pues aquí yo hice un cajoncito para guardar todos mis chuchulucos porque me corrieron de por allá. Y pues dije, bueno, tengo este espacio aquí muerto, voy a hacer un refrigerador para todas mis cosas. Y vea nada más. Vea nada más, pandilla, que alguien tenía un refrigerador que ya no servía, pues cómo no. Vamos a hacerlo, vean aquí tiene calcio, magnesio, alcalinidad, nitratos, fosfatos, aditivo de, este es un elemento traza de Ya no lo Aquafores, ocupo. ya no lo ocupa, pero ese es parte de lo que ocupaba. ¿Estos sí los ocupa, Sí, jefe? eso sí. Estos son lo para color, Esos son ¿verdad? para aquí, para las acróporas. ¿Y estos qué tal le han salido, jefe? Pues fíjese que estos yo los empecé a usar apenas y yo veo que sí me han funcionado, porque aquí le estaba yo metiendo Seovic y la verdad no me gustó. No me gustó. ¿Cuál fue la razón que no le gustó? No vi cambios ni en color ni en nada. Ok, No sé, algo estaba haciendo yo mal, pero no. ok. Estos cuatro aproximadamente, ¿qué precio salen? Estos están ahorita como en 340, 350 cada uno. Cada uno, ok. Aquí podemos ver aditivos del buen Luis Contreras, que algún día nos va a dejar ir. Bueno, según él dice. Esperemos que sí. ¿Estos también los sigue editando, jefe? Sí, Este es del potasio, el que decía que editaba allá en la otra, Ajá. en el otro acuario, Sí. ¿verdad? Para que subieran sus nitratos un poco. Pues aquí de este lado podemos ver donde van estos aditivos para su dosificadora. Nuevamente ocupa una dosificadora de 4 canales. Pues bueno, aquí ya saben, conexiones, timer, también esto es básico porque todo lo tiene oculto, no se ve amontonado. Por lo que muchos batallamos, pues el alimento aquí podemos ver que les da Reef Royce. Este sí no lo había visto, es un tipo de para pez, ¿verdad? Que me puedo tomarlo, ¿verdad? Sí, es para las almejas. Ah, fíjense, para las almejas. ¿Cada cuánto se los da? Una o dos veces por semana. A las almejas, órale. Este alimento yo no lo había visto, pandilla. Para el que tiene almejas, pues ya sabe. Y pues bueno, aquí miren su multicontacto con sus fusibles independientes. Esto es muy importante que lo tengan, pandilla. Se los recomendamos, ¿por qué? Porque en mi caso muchos tenemos multicontactos pero con un solo foco. ¿Qué pasa? Cuando se llega a fundir o se llega a cortar, qué sé yo, todo lo que tengas conectado literalmente se va para el carajo. Entonces, cuando son independientes, si se te llega a fundir este fusil,
el único que vas a tener problemas es con el Scrubber. Únicamente lo sacas, cambias tu fusil y nuevamente vuelve a servir, pero ninguno de los demás se ve afectado. Entonces, creo que esta es una de las mejores inversiones que puedes hacer para conectar, ¿verdad? Sí, mi sí, querido claro. señor Andrés. Pues bueno, aquí un poco de lo que el buen señor Andrés adaptó para sus necesidades. Pues aquí podemos ver de peces, un Fox Face, un par de payasitos, un cirujano Bahía. Sí, ¿verdad? Es un cirujano Bahía, Sí. ¿verdad? Este es un Blamingui. Vean esta belleza nada más. Este es un coris. ¿Es un coris leopardo o un lábrido leopardo? Lábrido leopardo, ¿verdad? Pues aquí igual también hay unas damiselitas cola amarilla para todos esos que dicen no, que las damiselas son bien agresivas y te van a matar a tus peces, que no pueden estar con otras damiselas. Ve, aquí tienen cola amarilla y allá hay unas cromis que para mí son las más preciosas que hay, a mi gusto. Nuevamente volvemos a ver un payasito. Vean nada más el tamaño que tiene. Vean, ahí va esa chulada. Y creo que es lo que alcanzamos a percibir de peces. Por ahí anda un mandarín También anda un mandarín, pero esos andan dándole la vuelta a ver qué microfauna encuentran. Miren, tienen 2 damiselas. 1, 2 y no se ve. Bueno, por lo menos ahorita, que esperemos que más grandes sigan igual. Chuladas. Yo al que quiero grabar es al leopardo y no se deja. Un par de payasitos pércula. Un cirujano amarillo. Este es un cirujano amarillo tradicional. El que tiene el señor Andrés allá en su fraguera es un cirujano amarillo mímico. Cirujano amarillo mímico. Miren, aquí está. Vean nada más esa belleza del lábrido. Majestuoso. ¿Cómo vieron, pandilla? ¿Qué les dije? ¿Requería su video cada acuario, sí o no? Déjenlo en los comentarios. La verdad es que yo estoy encantado con ambos. También estoy súper agradecido con el señor Andrés por habernos abierto las puertas de su casa como siempre. Y pues bueno, no nos queda más, señor Andrés, que darle las gracias por permitirnos entrar, por permitirse usted mismo ser parte de Pandilla Ripsider. No sé si quisiera darle algunas palabras a nuestros youtubistas. Youtubistas, algún consejo que, por ejemplo, esa banda que va empezando y que les tiran muy feo, que no sabe qué hacer, es verdad que tiene que gastar, no sé, algo que nos quiera compartir a la pandilla como consejo, señor Andrés. Pues yo solo les digo que no se desanimen, porque sí hay mucha gente mala leche, que nos tira mucho a matar. Entonces yo me uno a esa gente que apoya a todos los que empiezan, y con gusto échenme un gritito y en lo que yo pueda y sepa, aquí estamos, les echamos la mano en lo que se pueda y adelante. No se den por vencidos, no tomen todas las críticas como buenas, no se destruyan ustedes solitos y adelante. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, decía. Pues ya saben, pandilla, nuevamente una persona que a base de esfuerzo y sobre todo con ejemplos, no con habladurías como muchos los hacen por ahí, les da los resultados, les da sus tips, les da, pues ya se prestó el señor Andrés para cualquier duda que les podamos apoyar o que el señor les pueda apoyar con todo gusto. Si me lo permite, voy a dejar sus redes sociales aquí abajo, señor Andrés, Sí. para que se puedan contactar si alguien es que requiere de eso. Nuevamente, mil gracias. Créanme, quiero unos acuarios preciosos. Muchas felicidades por esa pasión, por esa dedicación, porque no le importó que en su momento lo tiraran de una forma muy fea. Sí. Aquí usted les demostró que las habladurías no ayudan, ayuda Exacto. la ayuda literalmente, ¿no? Exacto. Entonces, pandilla, no se agüiten, vean lo que pueden tener, si es que ustedes mismos le echan caché y no se dejan guiar por la gente mala leche que en todos lados nos vamos a encontrar. Va que va.
Yo soy Tren Pandilla, les recuerdo, suscríbanse si les gustó este video, tendremos más videos así. En mis redes sociales, aquí se las voy a dejar abajo, igual les voy a dejar en la descripción cómo pueden encontrar al señor Andrés por cualquier ayuda. Y pues nuevamente, señor Andrés, muchísimas gracias por permitirnos entrar a su casa, por permitirnos darnos un agasajo viendo sus hermosos arrecifes. Muchas gracias, señor. Y gracias a ustedes por venir a visitarnos. Perfecto, entonces usted ya es parte de la pandilla Ripsider, jefe. Sí. Yo soy Tren Pandilla, nuevamente estamos aquí, ya llegaron, no se preocupen. Nos vemos en un próximo video, pandilla. Bye. Despídase, señor Andrés, nada más. Adiós, hasta luego. Nos vemos, pandilla. Bye. Y nuevamente, pandilla, recuerden 14 y 15 de noviembre, Expo Adictos al Arrecife en el Centro de Convenciones Tlatelolco, Ciudad de México. No olviden entrar a la página oficial Adictos al Arrecife y registrarse, de lo contrario no podrán acceder.